Frente a la situación de posible colapso, la transición hacia otro modelo es inevitable. Y tenemos la gran responsabilidad de definir qué tipo de transición queremos. Una transición más centralizada, promovida desde las instituciones en el marco del Green New Deal, que se basa en la digitalización y el crecimiento verde y que tiene un gran impacto ecológico. O una transición ecosocial, a una escala más humana, justa e inclusiva, que se basa en la relocalización de la economía y la construcción de resiliencia local. Una transición que incluye la cabeza, las manos y el corazón. El movimiento de transición es un movimiento internacional, un gran experimento ecosocial, formado por personas corrientes que, frente a la situación de crisis sistémica, deciden pasar a la acción. Entonces, en sus barrios, en sus pueblos, en sus ciudades, se organizan de manera comunitaria, de manera colectiva, para empezar a trabajar, para empezar a transformar su entorno, ¿no? ¿Y en qué se traduce eso? Pues en proyectos de agroecología, en proyectos de permacultura, en proyectos de economía local, en proyectos de energía, de transporte, de educación, en un montón de cosas pues, del día a día, ¿no? Las cosas corrientes que necesitamos todos, ¿no? A ver, no sé qué os parece. Por aquí está el del primer añito de la red creativa. Y bueno, este es el de la mudanza y tiene que estar aquí. Aquí está. La red creativa lucha contra la obsolescencia programada. Intenta que personas que son habilidosas y mañosas te puedan facilitar el hecho de que tú se repare algo que se ha roto en casa. Los retos que afronta un proyecto como la Red Creativa se basan en que es un proyecto asociativo y voluntario. Lo que más entra en la Red Creativa de aparatos, lo que más trae la gente suelen ser tostadores y batidoras, ¿no? Es lo que más suelen traer la gente. Las batidoras son más difíciles de arreglar. Antes teníamos una impresora 3D donde podíamos imprimir pequeñas piezas de plástico para sustituir las piezas porque se hacen que no sean durables hoy en día los aparatos y suele ser una pequeña pieza de plástico lo que hace que se estropee un aparato. Una pieza que no vale ni un céntimo de euro. Estamos viendo a ver qué le pasa a este proyector para ver si lo podemos arreglar. Entonces lo primero es abrirlo y comprobar si vemos algo evidente que falle, ¿no? Pero muchas veces cuesta trabajo, ¿no? Porque las cosas modernas están preparadas para que no se puedan abrir. Las personas que hacen de grupo motor de la Red Creativa y que la ponen en funcionamiento están relacionados con el proyecto madre, que es Granada en Transición, y ellos lo que buscan es crear un espacio asociativo y colaborativo con la idea del Repair Café que hay en algunas ciudades de Europa, en el cual tú puedas venir a compartir conocimientos y saberes mientras arreglas o reparas tanto tu ropa como tu electrodoméstico o cualquier objeto que se te haya roto, y te puedes tomar pues o charlar o tomar un café o simplemente ver un documental. El funcionamiento de Granada en Transición básicamente, o sea, es bastante libre, yo diría. Siempre hemos tenido un grupo de coordinación, pero luego todo el mundo que viene puede proponer ideas, proyectos que le gustaría desarrollar, y normalmente hasta hoy, que yo sepa, siempre lo hemos apoyado y han salido para adelante estos proyectos. Entonces al final, dependiendo de las ganas de cada persona, se puede hacer más o menos cosas. La Asociación por un Realejo Habitable nace hace 3-4 años, cuando un grupo de vecinos decidimos juntarnos para identificar los problemas del barrio y poder aunar fuerzas. El problema principal es el excesivo tráfico que se sufre el Realejo, especialmente calle Pavaneras y calle Molinos, a los horarios de entrada y salida del cole, que son los de entrada al trabajo, horas puntas. El origen de esto son varias causas.
Una es, por ejemplo, la cantidad de taxis que pasan que llevan a turistas a la Alhambra, porque todos suben por aquí. Tenemos 5 colegios en un barrio muy pequeñito, entonces entre los padres que vienen a traerlo a la puerta del colegio en coche y los autobuses, que hay 3 colegios concertados que traen a sus niños en autobuses, pero son autobuses enormes que no son apropiados para, bueno, aquí está el ejemplo, que no son apropiados para estas calles tan pequeñas. Y bueno, soluciones hay muchísimas, simplemente hay que actuar. Evidentemente el peatonalizar los centros de las ciudades es una cosa clave. Granada en Transición empezó hace ya 6-7 años, bueno, por una iniciativa de un grupo pequeño de personas, ¿no? Que conocíamos lo que eran los movimientos de ciudades en transición. Yo personalmente había participado en uno de ellos en Andover, en Hampshire, en Inglaterra. Y bueno, me entusiasmó ver gente muy diferente, de diferentes ámbitos sociales, participando por un fin común, que era el crear comunidad, crear una sociedad más cooperativa, más feliz, más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando volví a Andalucía, en Granada, me di cuenta que ya había un germen de la transición, ya había proyectos que de alguna manera estaban creando ese tipo de sociedad. En el Jardín de Crecimiento tenemos como iniciativa primordial el otro modelo de funcionar, porque aquí se producen muchos bienes, se produce comida, huevos, experiencias con nuestros niños y actividades nuevas. Mucha gente nos pregunta qué es el decrecimiento, pues precisamente eso, es devolverle a la tierra, devolverle a la naturaleza aquello que nos da. Tenemos la mentalidad de tenerlo todo bien sujeto, bien fijo, somos de la compra instintiva de casa y de bienes de todo tipo, y claro, romper con esos esquemas mentales y decir, bueno, vamos a compartir, vamos a colaborar unos con otros, pues hay que superar unos miedos propios e internos. Después las dificultades que te pongan, una vez que has superado eso, ya son poca cosa. Por aquí pasan las próximas generaciones y todo lo que hacemos aquí es precisamente pensando en el futuro de nuestros hijos. A ver, Uma, mira, mira. La cabaña es una búsqueda de alternativa al cuidado de nuestros niños, ¿no? Hemos empezado cuando nuestros peques eran todavía muy pequeños y buscábamos algo que no fuera simplemente un depósito donde dejar a los niños y luego ir a trabajar o hacer otra cosa, ¿no? Nos gustaría que estuvieran siempre siendo cuidados, que tuvieran más contacto con la naturaleza, lo posible, y que tuvieran libertad y respeto. Ahora en este año hemos empezado con inspiración en el proyecto Bosque Escuela, ¿no? Eso significa que la mayor parte del tiempo los niños están en el espacio exterior, explorando y teniendo los elementos materiales de la propia naturaleza como elementos pedagógicos. Y además de eso, intentamos inspirarnos también un poquito en Montessori, va un poquito de Waldorf con los cuentos con las manos, ¿no? El Montessori por la libertad de desarrollo, para lo que van buscando, para racionar las cosas y tal.
y es eso, ¿no? Valorar lo más posible el espacio exterior, que esté en el exterior, y el espacio interno es más un refugio. Bueno, familia, nos vemos. La resiliencia es esa capacidad de cualquier sistema, una persona, un ecosistema, una comunidad, de adaptarse frente a los choques del exterior. Entonces, pensemos lo poco resiliente que somos, que es nuestra sociedad, pues con los efectos gravísimos que ha tenido la pandemia del COVID, o con lo dependientes que somos del petróleo, ¿no? Y cómo el transporte por carretera sin petróleo pues haría que en pocos días los supermercados se vaciaran, ¿no? Entonces necesitamos construir sistemas más descentralizados, sistemas más autosuficientes y más diversos en nuestros entornos, pues para aumentar esa resiliencia. Sí, perdón, sí. Y porque a la gente le cuesta, ¿no? Almócita en Transición es un grupo de vecinos que nos reunimos para tratar bueno, pues temas de transición, donde queremos empezar una actividad o iniciar una acción. Entonces, bueno, ahí estamos los vecinos, está el ayuntamiento y estamos todas las asociaciones implicadas, con lo cual una plataforma, digamos, que representa realmente a todo el pueblo. ¿Y qué temas tratamos? Pues toda la base de lo que es la vida, desde, bueno, energía, alimento, el tema de residuos, el tema de bioconstrucción, vivienda, el tema económico, educación, cultura. Esta reunión, por ejemplo, nos estamos poniendo un poco al día de lo que hemos ido desarrollando en las reuniones de los grupos de trabajo. Entonces, bueno, pues están algunos de los nuevos vecinos que han llegado al pueblo recientemente, está el alcalde y alguna gente del ayuntamiento y estamos los representantes de cada uno de los grupos de trabajo. Y bueno, pues lo que hacemos es compartir la información y a partir de aquí pues seguimos tomando decisiones para seguir trabajando. A nuestros amigos, nuestros compañeros, sí, sí. Es un proyecto que todo el mundo lo ve bien. Sí, sí, sí. Yo en Torre Cárdenas lo he dicho a muchísimos. Sí, pero lo que veo yo es que ven como mucha distancia. Sí, como que no te ves que te vas a hacer mayor. Como programar el futuro y entonces cuesta, pero desde luego el proyecto es ideal. Profesoras que yo en el ganchillo. ¿Y qué tienes? Claro. Para que entren así por el cogote de la botella, y luego yo he hecho una con cinco tiras así, y fuimos, que fue la primera vez que cantamos las canciones así públicamente, las canciones sefardí en Almería. Y bueno, está mal decirlo, pero quedamos muy bien. Pues es verdad que quedaste. En la Asociación de Mujeres Fuente de los Naranjos, sobre todo lo que hemos insistido siempre es en que la mujer salga de la casa y a la vez esté unida para hacer proyectos para el pueblo y a la vez para nosotras mismas. Decidimos hacerlo con el dinero que las socias aportamos en conmemoración del Día contra la Violencia de Género.
Bueno, en Almócita el arte es muy importante porque ha sido, digamos, un poco la semilla, ¿no? Ha sido la semilla del inicio de la participación y en la conciencia global de que nuestros espacios son nuestros, no están puestos ahí porque sí, sino que tenemos que ocuparlos a través de la participación. Tenemos una propuesta que es la Ruleta del Amor. Tiene 3 pilares. Un pilar es la propuesta de partir las formas de relaciones que tenemos tan frías en la sociedad postindustrial, donde hablamos de, se realizan unas pruebas donde hay un abrazo, un beso, un cariño, una palabra en el oído, ¿vale? Entonces la idea es que tener una visita diferente a nuestro pueblo a través de la Ruleta del Amor. La poesía en Almócita, la fuerza que ha tenido es que se ha conseguido por la participación, el que en algunos espacios de Almócita encontremos poesías de poetas reconocidos como García Lorca, y ya el ente social, ¿no?, la participación de las personas ha hecho que aparezcan escritas poesías en nuestro pueblo en las fachadas de unas casas que viven ellas, o sea que las personas, la madre ha decidido poner una poesía de su hija en la fachada. Yo he hablado muy poco, no hemos podido ganar la este. En Almócita el proceso de transición empezó hace ya unos cuantos años. Empezamos con un movimiento de concienciación ambiental. Es decir, teníamos claro que nosotros, aunque somos un pequeño municipio, teníamos que hacer algo para luchar contra el cambio climático y ser corresponsables de lo que estaba pasando, ¿no? Pero además de eso, pues, por crear comunidad, pues hacemos acciones de asamblea y le llamamos Foro por Almócita, es decir, que son reuniones periódicas que se hacen de forma habitual cada mes o cada mes y medio, donde participan todos los vecinos del pueblo. Defendiendo los montes públicos de Andalucía, su forestal. Toma ya. Pero bueno, el motivo... ¿Cómo queremos nosotros que se consolide un futuro cierto para nuestros vecinos, para nuestro pueblo, con la lógica consolidación de la cultura, de las tradiciones, de las cosas que se crean en nuestro entorno, ¿no? Poniendo en valor el campo, poniendo en valor lo que nos garantiza una soberanía alimentaria, poniendo en valor nuestras tierras y haciéndolas productivas. ¿Sabes que vamos a traer un par de cabillas de estas y las pones provisionales? Y luego ya ponemos la horquilla. Vale. La verdad es que la apuesta clara por la sostenibilidad ha hecho que nos hayamos hecho atractivos para nuestros propios vecinos. Nuestros propios vecinos se sienten orgullosos, la gente que vivía aquí de siempre se siente orgullosa del trabajo que se está haciendo, y a la vez nos ha servido para que vengan nuevos pobladores. Cuando empezamos a generar el sistema de alimento local, que era una pieza fundamental dentro de Almócita en transición, nos dimos cuenta que tierras había, pero bueno, habiendo tierras, ¿por qué no había alimento propio?, ¿no? Y entonces vimos la necesidad de repensar el tema tierra y cómo dinamizarla para que pudiese venir gente, ¿no?, y las pusiese en activo, o gente que ya estuviese, que no se fuese y que se quedase trabajando las tierras. Apareció la Red Terrae, para nosotros ha sido fabuloso, somos el único pueblo de Andalucía que está socia de la Red Terrae. La Red Terrae es una red de socios municipales, ¿no?, con el representante del ayuntamiento, que es el alcalde, y eso
Y eso, para ofertar tierra, es fundamental porque le da confianza a los que ofertan la tierra. No sienten que se vaya a vulnerar su derecho de propiedad, se sienten cómodos para prestarla. Y una vez teniendo tierra, que es fundamental, tú activas el alimento, ¿no? Y el pueblo como que empieza a fijar población y a frenar salida de gente que no encuentra aquí posibilidades. Y además se convierte en un municipio más resiliente porque cultiva su propio alimento. Mucha gente nos pregunta, ¿viviráis más tranquilos, más serenos? Pues relativamente, oye, porque estamos enrolados en muchísimos proyectos, ¿no? Y estamos entusiasmados, un estrés emocionante, ¿no? Y a la misma vez, por supuesto, que cuando haces el paréntesis, el parón, sí que el pueblo te ofrece tranquilidad y un buen paseo por la vega o por el río siempre te lo puedes dar, pero estamos muy contentos y porque además estamos construyendo comunidad local. Yo creo que la transición ecológica es una tarea que se tiene que afrontar desde muchísimos ángulos, muchas dimensiones distintas. Necesitamos movimientos de denuncia que pongan en el centro del debate público la situación de emergencia climática y ecológica, que visibilicen los conflictos que esto va a traer. Què volem? Justícia climàtica! Quan la volem? Ara! Què volem? Justícia climàtica! Quan? Ara! Ara! Necesitamos también movimientos, como es la filosofía que aporta el movimiento en transición, que trabajen proyectos prácticos constructivos, porque toda sociedad nueva no puede nacer solo de una denuncia, de una voluntad abstracta de cambio, sino que necesita semillas que germinen en el suelo, las nuevas relaciones sociales, las nuevas instituciones y los nuevos marcos culturales que estarán por nacer.